Ok, vamos a continuar con este nuevo problema. En esta parte lo que tenemos que analizar nos dice que tenemos que encontrar las fuerzas sobre los cables, la fuerza de arrastre sobre todo este casco. Entonces, bueno, vamos a leer completo el problema. Como parte del diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. Para hacerlo, se coloca un modelo del casco, que es este de aquí, propuesto en un canal de prueba y se usan tres cables para mantener su proa en el eje del centro del canal. Las lecturas de los dinamómetros indican que para una velocidad dada, la tensión es de 40 libras en el cable AB, o sea que en este cable de aquí, si lo pusiéramos como un vector, sería de 40 libras. Entonces vamos a poner la fuerza en el cable AB, tiene un valor de 40 libras. Y nos dice también que la fuerza en el cable AE tiene un valor de 60 libras. ¿Okay? Entonces con esta información tenemos que comenzar a aplicar las condiciones de equilibrio, porque esto obviamente no se va a mover de su lugar. Simplemente tenemos que encontrar también cuál es la fuerza de arrastre que se genera aquí. Esta vamos a llamar FD, que va a ser la fuerza de arrastre. Entonces tenemos un sistema donde vamos a tener una, dos, tres y cuatro fuerzas. Pero antes de eso, primero no nos dan los ángulos, simplemente nos dicen cuánta distancia hay de aquí para acá, cuánta distancia hay de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces lo que hay que hacer primero es determinar los ángulos. Si establecemos la tangente del ángulo alfa, la tangente es cateto opuesto, el cateto opuesto son 7 pies, dividido sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente de aquí para arriba son 4 pies. Entonces, despejando la tangente sería tangente a la menos 1 de 7 pies sobre 4 pies, que nos da un valor de 60.25. Para el caso de beta, tendríamos tangente de beta es igual a el cateto opuesto de beta, de este ángulo beta es 1.5. Este 1.5 es el dato que va aquí. Entonces, igual a 1.5 pies divididos entre el cateto adyacente. El cateto adyacente de beta es igualmente 4 pies. Entonces aquí va 4 pies. Por lo tanto, beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1.5 pies dividido entre 4 pies, que es este valor que tenemos aquí. Entonces, aquí es tangente a la menos 1 de 1.5 sobre 4. Haciendo esta operación con la calculadora, obtendríamos que beta tiene un valor de 20.55 grados. Ok, 20.55 grados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a utilizar o marcar aquí mismo sobre el diagrama. Bueno, hacemos un diagrama de cuerpo libre aquí. Un vector que está más o menos en esta posición. Otro vector que está más o menos por aquí en esta. La fuerza de arrastre que va hacia atrás, totalmente hacia atrás. Y finalmente hacia abajo la fuerza AE. Así entonces, esta de aquí. Este es un vector. Este es otro vector, cada uno representando las fuerzas. Este es otro. Y finalmente este es otro. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Si nosotros marcamos los ejes X y el eje Y, vamos a obtener la siguiente parte. De aquí para acá prolongamos un eje completamente horizontal. Y de aquí para arriba otro eje que sea completamente vertical. Así. Entonces lo que vamos a tener es que aquí se forma un ángulo alfa y aquí se forma un ángulo beta. Entonces, las componentes de cada vector, aquí vamos a tener una primera componente. Posteriormente, sobre esta misma línea va a estar su otra componente, que también la podemos expresar de este lado. Esta va a tener su componente en X para acá y otra componente en Y de este lado, que va a ser igual a la que tiene aquí, pero más pequeña. Y estas no tienen componentes. Esta no tiene componente en Y y esta no tiene componente en X. Este va a ser el vector FAB. Este va a ser el vector FAC. Y este va a ser el vector FD. Finalmente este es FAE.
Entonces, con esta información, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, vamos a ir analizando primero esta parte de acá. Para la parte de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que las fuerzas que apuntan hacia la derecha son positivas, las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, negativas. Entonces, de este lado tenemos apuntando hacia la derecha la componente que vamos a tener aquí, que es la componente en X de la fuerza FAC. Vamos a ponerle FAC y un subíndice X indicando que es la componente en X. Luego, acá vamos a tener una que apunta hacia la izquierda, que va a ser menos FABX también, o sea, la componente en X del vector FAB. Y finalmente vamos a tener otra componente que apunta hacia la derecha, por tanto va a ser positiva, que va a ser FD. Y todo esto es igual a 0. Ya tenemos aquí una primera ecuación, entonces vamos con la otra. La sumatoria de fuerzas en Y también deberá ser igual a 0 y estará dada por las fuerzas que van hacia arriba son positivas, las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces hacia arriba va la componente en Y de FAC y la componente en Y de FAB. FAB Y, el subíndice Y para identificar que es la componente en Y, más FACY y esto le vamos a restar porque ahora la que va para abajo es FAE menos FAE y esto va a ser igual a 0. Todo esto es igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones y las fuerzas que nos piden encontrar es precisamente FAC, la tensión en el cable AC, o sea, buscamos esta. Esas serían nuestras incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es que, dado que nosotros conocemos el valor de FAB y el valor de FAE, podemos obtener ahora relaciones para obtener las componentes aquí. Entonces, este recuerden es alfa y el de acá, que no lo podemos meter aquí, va a ser beta. Este ángulo es beta. Entonces escribimos nosotros el seno de alfa es igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Alfa, perdón. FABX, que es este que tenemos acá. FABX dividido entre la hipotenusa. Dividido entre la hipotenusa, que es FAB. Ahora, para el caso del coseno de alfa, el coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente equivaldría también a esta de acá. Y esas quedamos que es FAB, pero en Y. Entonces sería cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Que es lo que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a buscar las relaciones para el seno de beta. El seno de beta es igual a, el cateto opuesto a beta es la componente en X de FAC, o sea, FACX, ese es el cateto opuesto, y el cateto adyacente es, perdón, la hipotenusa es FAC. Entonces esto lo vamos a dividir entre FAC. Aquí va dividido entre FAC. Por lo tanto, ya tenemos otra relación. Ahora nos falta la del coseno de beta. El coseno de beta va a ser igual a el cateto adyacente, que sería esta componente, la componente en Y de FAC. Vamos a ponerle vamos a sacar de acá, FACY, que es esta. La componente en Y de FAC dividido entre la hipotenusa, que es FAC. Dividido entre la hipotenusa. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la sustitución de esas relaciones que sacamos acá.
tenemos FACX. FACX lo identificamos, está aquí. Lo obtenemos despejando esto. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces FACX va a ser igual a FAC multiplicado por el seno de beta menos FABX. Buscamos FABX, aquí está. Y lo obtenemos al pasar esto para acá multiplicando. Entonces sería menos FAB que va a multiplicar al seno de alfa. Y esto sumado con la fuerza del arrastre, FD, que es la que queremos encontrar. Esto igual a 0. Ahora vamos con la otra, con la parte de la sumatoria de fuerzas en Y. Nos dice FABY. Buscamos, FABY está aquí. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando y eso va a ser FABY. Entonces vamos a tener FAB que va a multiplicar a el coseno de alfa. Luego le vamos a sumar más FACY. Buscamos FACY está aquí. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces va a ser más FAC que va a multiplicar al coseno de beta. Y finalmente nos dice que le restemos menos FAE. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos dos incógnitas, FAC y FD. Entonces, esta de entrada no la podemos resolver, pero aquí solo tenemos una incógnita. Nosotros conocemos cuánto vale FAB, lo tenemos acá. FAB son 40 y FAE son 60 libras. Entonces, solamente tenemos que despejar para FAC. Entonces, despejando, FAC va a ser igual a, esto está restando, va a pasar sumando, FAE. Y todo esto estaba sumando, va a pasar restando. Menos FAB multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Entonces ahora sí, haciendo la sustitución, FAC será igual a FAE valía 60 libras menos FAB que vale 40 libras y eso multiplicado 40 libras por el coseno del ángulo alfa, que alfa valía, aquí está, 60.25. Coseno de 60.25 grados. Entonces, haciendo esa operación, lo que nosotros obtendríamos... ok, pero aquí nos faltó algo. En esta parte vamos a... FAC estaba multiplicando por el coseno de beta, entonces esto se divide entre el coseno de beta. Por lo tanto, acá también vamos a dividir entre el coseno de beta, o sea, el coseno de 20.55. Al hacer esta operación en la calculadora, FAC nos otorga un valor, nos da un valor de... son 60 libras menos 40, coseno de 60.5 entre coseno de 55, 42.88 libras. 42.88 libras. Y finalmente, para encontrar FAD, tenemos que despejar de esta ecuación, porque ahora ya tenemos el valor de FAC, que es 42.88. Por lo tanto, FD es igual a, este está restando, pasa sumando, FAB que va a multiplicar al seno de alfa. Y esto que estaba sumando va a pasar restando, menos FAC multiplicado por el seno de beta. Entonces, FD tendrá que ser igual, el valor de FAB lo tenemos por acá, 40 libras,
multiplicado por el seno del ángulo alfa, y alfa tenía un valor de 60.25 grados, menos FAC, que lo tenemos acá, 42.88 libras. FAC, 42.88 libras. Lo tenemos que multiplicar por el seno de 20.55, que es el valor de beta. Beta lo tenemos por acá, 20.55 grados. Entonces, haciendo toda esta operación, FD, haciendo en la calculadora, nos va a dar un valor de 40 libras por seno de 60.5 menos 42.88 por el seno de 20.55, 19.67 libras. Entonces, este es el valor de FD, este de aquí, y este de acá sería el valor de FAC. Con esas fuerzas, el sistema se mantiene en equilibrio. Y eso sería todo.